El 16 de mayo de 1976, un domingo por la tarde, más o menos como a las 7 de la noche, 7:30, estaba yo en la Iglesia Cruzada Cristiana en Santa Isabel y estaba el pastor Marco Díaz dando una enseñanza sobre los últimos tiempos, y en esa enseñanza yo entregué mi vida al Señor. Hace ratico, ¿no? Desde esa fecha he estado en esta iglesia, siendo miembro y además pastor de la misma. Doy gracias a Dios por permitirme ser parte de una congregación que se predica la palabra de Dios y que se enseña la Biblia fielmente. Por esta iglesia han pasado multitudes. Alguna vez íbamos hablando con mi esposa en el carro y recordando una cantidad de personas que han pasado por acá y se han ido por diferentes circunstancias a ser parte de otras congregaciones. Unos por algún asunto justificado, otros no muy justificado el asunto, pero bueno, han decidido irse. Otros han venido de otras iglesias, de otras congregaciones, a ser parte también de nuestra casa, a los cuales les hemos dado la bienvenida y que han sido una gran bendición para nosotros. Quiero decirles, hermanos, que amo esta congregación. Aquí me convertí, aquí recibí el llamado de Dios, aquí conseguí novia, aquí me casé. La novia que conseguí era la hija del pastor general. Y bueno, aquí llevo 38 años como pastor general, ya casito. En octubre cumpliría 38 años de estar frente a la iglesia. Entonces, hermanos, eso me lleva a amar esta congregación. ¿Cuántos aman a Vida en Acción? Amén. Y decimos que amamos la iglesia. La iglesia. Esta mañana hemos decidido dividir el pasaje que hemos venido como palabra rema. Por amor de Sión no callaré, y por amor de Jerusalén no descansaré, hasta que salga como resplandor su justicia y su salvación se encienda como una antorcha. ¿Todos ya se memorizaron el versículo o no? Gracias, hermano. Digamos todos: por amor de Sión no callaré, y por amor de Jerusalén no descansaré, hasta que salga como resplandor su justicia y su salvación se encienda como una antorcha. Ok, hay una acción decidida del profeta a no callar y a no descansar hasta ver un resultado de dos maneras: de Sión y de Jerusalén. Nosotros hemos decidido este domingo dividir este versículo en dos prédicas importantes. El primero, hablando de Sión como la presencia de Dios. Allí dijimos que Sión es un lugar geográfico donde se estableció el templo de Salomón y que en muchas referencias bíblicas lo asocian con la presencia del Señor. Entonces, que ese amor por la presencia del Señor, lo cual prediqué en el culto de las 8 de la mañana. Pero hay otra cosa, y es por amor de Jerusalén. Jerusalén se convirtió en la capital de Israel en los tiempos del rey David, que fue cuando él tomó la fortaleza de Sión, estableció el tabernáculo de David donde se daba adoración, y luego en ese mismo lugar se establece el templo de Salomón, donde era el centro religioso, el centro político, el centro digamos de congregarse también, o el centro de adoración del pueblo de Israel. Pero Jerusalén, la capital de Israel, representa, por así decirlo, el pueblo de Dios. Era la capital de Israel, por ende era la capital donde el pueblo de Dios fue asentado. Así que, hermanos, tipificando también el amor de Dios, el amor del profeta hacia el pueblo de Dios.
El amoración, la presencia, el amor a la presencia de Dios, el amor al tabernáculo de David, el amor al templo o al lugar santísimo donde se estableció en el templo de Salomón. Pero aquí nos habla por amor de Jerusalén, que representa la iglesia del Antiguo Testamento, que fue el pueblo de Israel. Ahora, cuando hablamos de iglesia, tenemos que ir a saber qué significa o qué es iglesia. Generalmente nosotros decimos, ¿estás yendo a la iglesia? O cuando hablamos de iglesia decimos, ¿a qué iglesia asistes? Porque hay una asociación que se da errada de iglesia con edificio, con templo. Entonces la iglesia, la palabra iglesia la usó por primera vez en la Biblia. Tú encuentras la palabra iglesia en Mateo 16, versículo 18, y la habló el Señor Jesús. Y dice: viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Esta pregunta o esta palabra la usa Jesús frente a una confesión trascendental de uno de sus más connotados discípulos, el apóstol Pedro. Cuando Jesús preguntó sobre la definición que tenía la gente sobre él, ¿cómo definían a Jesús? ¿Quién era Jesús? Entonces dice: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. Él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Aleluya por esta respuesta. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Esa definición de quién es el Hijo de Dios, el Hijo del Dios Altísimo, él la recibió por revelación del apóstol Pablo, no por una enseñanza en un instituto bíblico, no por una predicación en una sinagoga, ni una predicación en una iglesia, sino que recibió revelación del Padre. Pero miren lo que Jesús declara, la declaración tan importante que da Jesús después de la declaración de Pedro. Dice: y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré ¿mi qué? Mi iglesia. Ojo, sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y las puertas del Hades, o las puertas del infierno, no prevalecerán contra ella. O las puertas de la muerte, porque Hades también significa muerte, no prevalecerán contra la iglesia. ¿De dónde viene la palabra iglesia? La palabra iglesia viene del griego eclesía. Eclesía. Ahora, eclesía, ¿qué era? En Atenas, la palabra eclesía era la asamblea de los ciudadanos para discutir asuntos políticos. Eso era una eclesía, una asamblea. A esa asamblea se reunían personas muy especiales que tenían un llamamiento particular. Es decir, que los que allí estaban discutiendo en esa asamblea eran personas escogidas y llamadas por su capacidad de poder deliberar las cosas que allí se deliberaban, y perdón la redundancia. El asunto, hermanos, es que esta palabra eclesía o iglesia muy pronto se restringió el uso para referirse a la reunión o asamblea o congregación de cristianos. Es decir, que el cristianismo importó la palabra eclesía y la tomó para definir qué era la asamblea de los cristianos. Entonces, eclesía o iglesia significa la asamblea de los redimidos. ¿Qué es iglesia? ¿Qué discuten? ¿Qué aprenden? ¿Qué se habla en la iglesia? Todas las cosas concernientes al Señor, todas las cosas concernientes al reino de Dios. Así que el término
utilizado tiene dos sentidos en el Nuevo Testamento. Uno que habla del conjunto de los cristianos de todos los tiempos, ¿cierto? Y otro que designa lo mismo pero con un sentido local. Entonces, aquellos que se reúnen en un sitio específico se les llama, o que se han reunido durante todo el tiempo que han recibido al Señor, se habla de la iglesia universal. En este tiempo la iglesia tiene muchos nombres. Se define muchas denominaciones: Asamblea de Dios, Bautista, Presbiteriana, Metodista, Anglicana, Discípulos de Cristo, Cruzada Cristiana, Cuadrangular. Todos estos son denominaciones, pero somos una sola iglesia, es la iglesia universal. Y nosotros como iglesia somos una iglesia local, una iglesia local. De hecho, Cruzada Cristiana tenía una iglesia nacional, una iglesia internacional, pero tenemos una iglesia regional y tenemos aquí una iglesia local, que esta iglesia local toma el nombre de Vida en Acción, Iglesia Cruzada Cristiana. Amén. ¿Hasta ahí me he hecho entender? Entonces, ¿qué es la iglesia? La iglesia es una institución divina que se denomina el cuerpo de Cristo, se le denomina la novia de Cristo, se le denomina la cementera de Cristo. No cementera donde hacen cemento, sino cementera donde hay mucho fruto, mucha comida. Eso también es una cementera. Cementera con S y cementera con C. Estoy hablando de la cementera con S. Entonces, hermanos queridos, esa es la iglesia, el cuerpo de Cristo. Mis hermanos, tú como iglesia, cada uno como iglesia, somos institución divina. Yo estuve predicando en una ocasión sobre somos un material delicado, porque todos nosotros somos hijos de Dios y por ende estamos tratando con personal que tiene una distinción, y es que nosotros pertenecemos a una institución llamada iglesia, que es una institución divina. ¿No les parece? ¿Cuántos se sienten orgullosos de la iglesia? De ser iglesia. Ser iglesia. Todas las personas que aceptan el don de la salvación de Cristo y siguen sus enseñanzas, se les denomina iglesia y se les denomina el cuerpo de Cristo. Ahora, como ya dijimos, iglesia es mucho más que un edificio. El edificio deberíamos cambiar porque heredamos la costumbre católico-romana de que al templo se le llama iglesia. Y nosotros, para referirnos a iglesia como edificio, deberíamos quitar la palabra iglesia y referirnos al templo. ¿Tú vas a ir al templo? ¿O tú vas a ir al culto? ¿O vas a ir al servicio? En lugar de vas a ir a la iglesia, porque la iglesia soy yo. Y yo creo que en varias ocasiones les he hecho repetir diciendo que diga: la iglesia soy yo. Amén. Entonces, en la Biblia, iglesia nunca se ha referido a una casa o a un edificio. Muy bien, ¿quién fue el fundador de la iglesia? ¿Quién fue el fundador de la iglesia? Cristo. Allá con esa palabra que le dice a Pedro, palabra de realidad con mucha trascendencia: tú eres Pedro. Pedro significa roca chiquita, piedrita. ¿Sí? El Señor le estaba diciendo a Pedro: mira, tú eres una piedrita, tú eres Pedro, y sobre esta roca, estaba hablando de sí mismo, sobre esta roca Jesús se coloca como roca, yo edificaré mi iglesia. ¡Wow! ¡Qué bonito! Es que Jesús es el que edifica a su iglesia. Jesús es el que edifica a su pueblo. Ahora, escúchenme bien a esa expresión: ¿yo edificaré qué? ¿Yo edificaré qué? ¿De quién es la iglesia? ¿De quién es la iglesia? Yo edificaré mi iglesia. Mi iglesia. Quiere decir que la iglesia
pertenece al Señor, no pertenece a ninguna persona, no pertenece a ninguna denominación, no pertenece a ninguno de los grandes apóstoles, no pertenece a ninguno de los potentados ministeriales. La iglesia es del Señor. Que tiene una autoridad o autoridades a quien someterse, eso también es bíblico. Sométase toda persona a toda autoridad. Hay autoridades civiles, familiares, eclesiásticas, y cuando habla de someterse a la autoridad, también es a la autoridad eclesiástica. Nosotros tenemos un pastor general acá nombrado por una misión llamada Cruzada Cristiana, pero hay un presbiterio, y yo también rindo cuentas al presbiterio. Hay muchas iglesias hoy en día que no se le someten a nadie. No hay línea de sujeción, no hay línea de sometimiento a nadie, y a nadie se rinde cuentas. Eso es un peligro. Yo doy gracias al Señor por mis autoridades. Amén. Entonces, cuando el Señor Jesús mencionó iglesia por primera vez, no dijo una iglesia o una denominación, dijo mi iglesia, mi iglesia. Significa que la iglesia es algo que pertenece al Señor mismo y no a nadie más. Amén. Entonces, cuando hablamos de esto, de iglesia, que somos nosotros, cada uno de nosotros, cuando se refiere por amor a Sion no callaré, por amor a la presencia del Señor no callaré mi adoración, no callaré mi intercesión, no callaré mi alabanza, no callaré mis cánticos. Y hermanos, no callaré la necesidad de ir a la presencia del Señor por amor a Sion, pero por amor a Jerusalén no descansaré. ¿Hasta qué? Hasta ver un resultado. Esa palabra hasta qué significa, hasta qué significa hasta que haya un resultado. Y el resultado es que vea que hay un pueblo. Jerusalén estaba pasando por una situación crítica en los tiempos del profeta Isaías, y es que estaba corrupta, estaba malvada, estaba perversa, había dejado los caminos de Dios, había dejado el culto verdadero al Señor. Y por eso el profeta dice: de allí tiene que salir justicia, porque se veía injusticia. De allí tiene que salir salvación, pero tiene que resplandecer. Ojalá, mis hermanos, que ese sea el propósito nuestro, que donde quiera que vayamos, hermanos queridos, brillemos. Que donde quiera que vayamos, iluminemos. Hoy en día es tan fácil ser cristiano en Colombia, pero tan fácil. Antes éramos la burla, el burlesco de la gente, y una cantidad de seudónimos estaban sobre nosotros: los lambeladrillos, por ejemplo, los panderetos, los aleluyas. Hoy hay un poquito más de respeto. Siguen con su respeto a aquellas personas que no les importa nada. Pero hermanos queridos, si de algo nosotros tenemos que gloriarnos, es que así nos digan lambeladrillos, panderetos o aleluyas o lo que sea, somos los hijos del Rey de Reyes, del Señor de Señores, del Dios eterno, y estamos por encima de cualquier alcurnia, de cualquier clase social, mis hermanos, porque somos los hijos del Rey. Siéntete orgulloso de llamarte iglesia. Iglesia. Entonces, el amor a la iglesia, o el amor entre nosotros, debe ser un compromiso de cada miembro. La iglesia del Antiguo Testamento era el pueblo de Israel, y ellos tenían que amar su pueblo. Era tan exclusivo el pueblo de Dios que les dijo, y es tan exclusivo, en este tiempo sigue siendo exclusivo, pero el Señor les dijo: no emparenten con nación alguna fuera de Israel, solamente ustedes, porque entre otras cosas les dijo: ustedes son linaje escogido, nación santa. Esto le dijo a Israel.
Pero luego lo trasladó a nosotros. Ustedes son linaje escogido, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¡Aleluya! Entonces, hermanos, ¿cómo ve el profeta Jerusalén? El profeta lo ve con una necesidad de cambio, con una necesidad divina, y dice: yo no voy a callar o no voy a descansar. ¿Qué no puede callar? La intercesión, la evangelización, la declaración profética acerca de lo que sería Jerusalén. No puede dejar de declarar la reconstrucción moral del país, la reconstrucción social del país, la reconstrucción religiosa del país. No puede callar de proclamar todo esto. Y hermanos, allí esa necesidad era de que la ciudad fuera justa, y únicamente la justicia existe donde el juez justo habla. Y una necesidad de que sea protagonista, es decir, que brille en medio de las naciones, que su luz se encienda para que sea vista por muchos. Uno ve, hermanos, los avivamientos de muchas iglesias donde multitudes empezaron a convertirse al Señor. El avivamiento en Gales, el avivamiento en una parte de Indonesia. Lamentablemente estos avivamientos han pasado muy fugazmente, y en Indonesia ahora es el país musulmán más grande del mundo. ¿Sabían ustedes? Eso es Indonesia. Pero allí hubo un avivamiento por la ley en los años 76. Hay un hombre que se llama Mel Tari, y escribe un libro que se llama Como un viento recio, y narra el avivamiento en Indonesia, en una parte de Indonesia. Eso quiere decir que ha habido, hermanos, un avivamiento que lo han visto. Entre otras cosas, ese libro habla del testimonio de una iglesia que estaba orando y estaba pidiendo que el Espíritu Santo se derramara, y de un instante a otro empiezan los bomberos con sus sirenas y con sus campanas, y llegan a la iglesia, hermanos, donde había una llama impresionante, una llama grande. Y entonces llegan, abren las puertas, alistan sus mangueras y vamos a apagar la llama. ¿Cuál llama? Era la llama del Espíritu Santo. Era la llama del Espíritu Santo. Cuando hay avivamiento, hay manifestaciones poderosas del Señor, sobrenaturales. Yo les he dicho que tuve la experiencia de contemplar en una ocasión, muy recién convertido, en un retiro de jóvenes en Cachipay, Cundinamarca. Una mañana, la nube de gloria que penetró y nos invadió a todos los que estábamos en ese campamento juvenil. Y llorábamos y gritábamos y dábamos gloria a Dios, porque sentimos la nube de gloria que penetró. La iglesia debe ser, hermanos, una iglesia que ilumine, una iglesia que de verdad sea luz, una iglesia donde haya la bendición sobrenatural. Y iglesia me refiero a todo el conglomerado, pero a cada individuo también. ¿Cómo es el testimonio en tu casa, en tu empresa, en tu vecindario? Yo les he contado que una vez un señor llegó a la iglesia a pedir consejería. Te digo: pastor, yo no vengo a esta iglesia. Mi esposa sí viene. Pero pastor, yo quisiera que usted la llamara a cuentas, porque es que ella me pega. Pobrecito. La cristiana le pegaba al inconverso. La Biblia dice
¿quién sabe tú, mujer, si harás salvo a tu marido? En otras palabras, sé luz. ¿Y quién sabe si tú, oh marido, si harás salvo a tu mujer? Es decir, que el marido cristiano debe ser luz para la mujer que no es cristiana, y la mujer cristiana debe ser luz para el marido que no es cristiano. Los padres deben ser luz para los hijos deben ser luz para los padres. Ese es el oficio de la iglesia. Amén. Entonces, su compromiso de no callar. Y dos cosas creo que demandan el no callar, que definitivamente trae cambios: una predicación insistente y una oración ferviente. Y entonces el profeta propone en sí mismo una persistencia hasta lograr un resultado, hasta que nos invita a mirar lo que nos corresponde en el amor por la iglesia. Si tú amas la iglesia, si tú amas este conglomerado, si tú amas esta institución, vas a orar, vas a amar a los hermanos. Nos vamos a amar unos a otros, nos vamos a ayudar unos a otros. ¿Por qué debemos amar a la iglesia donde el Señor nos ha congregado? Porque primero que todo recibimos la enseñanza de Jesús. Se enseña sobre Jesús. Esto es que en la iglesia, si pongo en práctica lo que me enseñan, estoy cuidando lo más preciado de la vida, la salvación. El escritor de Hebreos llama la salvación tan grande, es decir, la pone en un grado superlativo. Dice, ¿cómo vamos a descuidar una salvación tan grande que el Señor nos ha dado? Por eso debemos amar la iglesia. Aquí se nos enseña a cómo sostenernos en salvación, cómo mantenernos en comunión con Dios, para que cuando el día que el Señor nos llame, vayamos a su presencia, nos presentemos sin mancha, sin mácula y sin arruga. Amén. ¿Cuántos están listos para partir? Gracias, los dos que dijeron. ¿Cuántos están listos para partir si el Señor los llama hoy? Entonces, hermanos, aquí se nos enseña esa parte. También, hermanos, la iglesia genera compañerismo y amistad. Hay personas que valoran esto mucho, porque hay tanta necesidad de ser compañeros. De hecho, es una necesidad básica emocional, el compañerismo. El compañerismo, la amistad. Yo no sé si usted tiene amigos aquí en la iglesia. ¿Sí? ¿Sí tienen? Si no tienen, háganlos. No se vaya tan rápido del culto. Preséntese a unos 3 o 4 y dígale: mi nombre es tal, José Redondo Cuadrado, para servirle. ¿Dónde vive? ¿En qué le puedo servir? Yo soy de tal profesión, o mi trabajo es tal. Pero, hermanos, a veces no hacemos relaciones en la iglesia y carecemos de amistad, carecemos de amigos. Pero, hermanos, lo que sí encontramos nosotros en la iglesia del primer siglo era ese compañerismo, ese amor unos por otros. Por eso, por amor de Sión, no callaré la necesidad que hay en uno para que podamos suplirla. Y la Biblia dice, en esa iglesia del primer siglo, del comienzo de esa primera iglesia, nos dice que ninguno tenía necesidad, porque todos estaban pendientes uno del otro. Y qué bonito es eso, hermanos, de tener el amor por la iglesia. También hay otra cosa interesante, y es que en la iglesia se recibe el llamamiento y se establece un ministerio. En mi caso, mis hermanos, aquí nací, aquí Dios me llamó, aquí sirvo y seguiré sirviendo hasta que el Señor me llame o me vaya para otro lado. Ya creo que no me trasladen. Para eso son los ministerios. Qué bonito, hermanos. Y aquí, gracias a Dios, tenemos ministerios
de todos los ministerios. Nosotros no somos una iglesia de énfasis. Yo les he enseñado, hay muchas iglesias de énfasis. Hay iglesias donde el énfasis es la familia, otros donde el énfasis es la alabanza, otros donde el énfasis es el discipulado. Mis hermanos, aquí no tenemos un énfasis. Aquí queremos que todos puedan ejercer sus dones, y por eso tenemos distintos ministerios donde tú puedes desarrollar tu llamado. Hay jóvenes, hay adolescentes, hay niños, hay discipulado, hay parejas, hay de todo, mis hermanos. Hay obra social. Donde quiera que tú sientas un llamado, la iglesia tiene ese lugar para que tú sirvas y desarrolles tu ministerio. Amén. Esto para los que están por ahí quieticos y no están haciendo nada. Involúcrate. Involúcrate. Dios tiene un llamado para cada persona. Para cada persona. Y Dios tiene un ministerio para cada uno. Se llama el ministerio de la reconciliación. Es que nosotros tenemos la obligación de reconciliar al mundo con Dios, a los inconversos con Dios, gracias al Señor. Entonces, esa variedad de ministerios es para que cada persona busque su lugar y se establezca sirviendo al Señor hasta que el Señor lo llame. Es una responsabilidad. También la iglesia provee cobertura espiritual. Este tema, hermanos, genera mucho debate en la actualidad. Fíjense que algunas iglesias han pedido hasta cuota para brindar cobertura. Para brindar cobertura. Tremendo eso, ¿no? Muchas personas entonces van al otro extremo y dicen: mi única cobertura es el Señor. Mi única cobertura es el Señor. Yo me someto solamente al Padre. Yo me someto solamente a Dios, porque no quiere someterse a gobierno humano. El gobierno humano, mis hermanos queridos, de alguna manera es establecido por Dios. Somos la autoridad. No porque nosotros hayamos querido, sino porque el Señor le plació, le plujo, no sé cómo se dice, bueno, creo que ya se puede decir, se plació. Le plació ponernos en autoridad. Ponernos en autoridad. Y a esa autoridad hay una sujeción, un sometimiento. Hay unas políticas de cada iglesia extraídas de la palabra de Dios. Y algunos, según el cuerpo, todos quieren ser cuello, porque quieren estar sometidos a la cabeza. Y no hay como ese sometimiento, y entonces se genera algo que nosotros últimamente hemos llamado el turismo eclesiástico, donde aquí no me someto, entonces me voy allí, allá tampoco me someto, me voy al otro lado, tampoco me someto, en ningún lugar se somete. Dice: ay, no, pues es que yo solamente me someto al Señor. Y andan vagando sin autoridad y sin pastor. La falange está sometida a la cabeza a través de muchas cosas. Esta falange se somete a la cabeza a través de, llega aquí con otra, y aquí se une por huesos, por nervios, por tendones, y va, y poco a poco va uniéndose al corazón. El dedo gordo también es importante. Cada uno en el cuerpo tiene su importancia, pero tiene que estar sometido al cuerpo como iglesia. Amén. Entonces, eso es brindar también esa cobertura espiritual. Hermanos queridos, cuando uno está bajo cobertura, está bajo cuidado. Si estás bajo cobertura, estás bajo cuidado. Por eso el Señor habla de la parábola de las 100 ovejas, que una salió y se fue del redil, y ¿cómo la encontró? Mal, muy mal, porque no estuvo bajo la cobertura del pastor. Entonces, por eso también es importante ser iglesia y amar
la iglesia. Se edifica para el reino. Todo lo que hacemos debe estar en plan del reino de Dios. Nacimos con propósito divino de trascender en esta tierra y llevar a otros para que también trasciendan, para que también hagan lo que el Señor les ha llamado a hacer, trayendo el reino de Dios de los cielos a la tierra. Y este es el propósito que cumple la iglesia: ser sal y ser luz. Algunos tienen algunos cuestionamientos, y es que en otra no puedo tener lo mismo. Claro que sí, pero en la voluntad de Dios y no en la anarquía en que muchos andan y sin autoridad. Sin autoridad. Aquí hay una autoridad delegada por parte del Señor. Hay unos pastores, un pastor general, hay otros pastores, debajo de esos pastores hay unos supervisores, bueno, debajo de esos supervisores unos padres espirituales, unos líderes. Todo es una cadena de sujeción, de sometimiento, pero esa cadena de sujeción y de sometimiento da cobertura espiritual, cobertura, esté bajo cobertura siempre. Amén. Muy bien. Ahora, ¿qué implica amar a la iglesia? El amor es cuidar. Cuidar es ocuparse de una persona, de una familia, de un animal, de alguna cosa, estando pendiente de las necesidades y proporcionando lo necesario para que esté bien o en buen estado. Eso es cuidar. Cuidémonos unos a otros, no nos cuidemos unos de otros. Cuidémonos. Ha habido hermanos que son solos, pero por tener la cobertura de la iglesia, hemos visto las necesidades. Yo recuerdo un hermano que se llamaba Luis, hasta tenía mi apellido, y él vivía solo, y su familia era los hermanos, y él se enfermó y supimos que estaba enfermo. Y ahí se iba con una comidita, se le pagaba en una cafetería un sustento porque manejó taxi toda la vida, pero ya no podía trabajar. Y entonces la iglesia le pagaba en un restaurante su comida, y esto era poder como iglesia realmente, cuando una persona está necesitada, ir a suplir la necesidad. Qué bonito es eso, que podemos cuidar del enfermo, del necesitado. Pablo dice en Efesios que el amor del esposo a la esposa debe ser como Cristo amó a la iglesia. Y así debemos nosotros cuidarnos con esa clase de amor, porque como Cristo amó a la iglesia, es como nosotros debemos amarnos, es decir, con un amor sacrificial. ¿Sabes de una necesidad de tu hermano? ¿Sabes que tu hermano tiene hambre y no le has dado? Esa es parte de nosotros, poder brindarles un mercado, poder brindarles una comida, poder brindarles un vestido. Esto es lo que hace la iglesia. Nos cuidamos unos a otros. Que hay necesidad de orar unos por otros porque están pasando por tiempos muy difíciles, muy duros. Eso también es cuidar. Y qué bonito, hermanos, es que nos cuidamos unos a los otros. El amor también es sustentar. Hay un esfuerzo por ver mejor a esa persona en suplirle las necesidades. El amor no escatima recursos para que una persona no sufra necesidades. Recordamos, hermanos, algunas veces que ha habido esas avalanchas y que la iglesia llega allí. Nosotros como iglesia aportamos a muchos hermanos que en la tragedia de Armenia fuimos se envió un camión lleno de víveres, de cosas, porque hubo una necesidad en otro lado. Cuando hubo hambre en Jerusalén, las iglesias de Tesalónica y todos estos recogían ofrendas, porque esto es el amor fraternal. Este es el amor como iglesia, de mirar que las necesidades sean suplidas, sean sustentadas. El amor también es hablar bien de ella a pesar de su imperfección. ¿Ustedes hablan bien de su iglesia?
Hay algunos que no, que se ha sabido. Grande el espíritu de José, el esposo de María, cuando se entera del embarazo de ella, dice: wow, ¿cómo así? Me engañó. No empieza a denigrar de su esposa, sino él dice que yo no voy a hablar de ella. Inclusive él podía haberla llevado al Sanedrín y decirle: esta mujer me engañó, está embarazada, es digna de ser apedreada. No, él dijo: por amor la dejo secretamente, en lugar de juzgarla. En lugar de juzgarla, en lugar de hablar mal de ella. Cuando uno habla mal de la iglesia y está diciendo: la iglesia es esto, la iglesia es lo otro, en la iglesia tenemos esta, en la iglesia no hay, bueno, una cantidad de cosas que muchas veces uno pasa por ahí y oye en los corrillos cómo se habla mal. Y cuando se habla mal de la iglesia, se está hablando mal de sí mismo, porque nosotros somos la iglesia. Amén. Entonces amemos la iglesia donde el Señor nos ha puesto. Amén. De pronto hay personas que se van amargados porque no aclararon un chisme, porque no aclararon un comentario, simplemente lo creen, y esto hace que muchas personas se vayan. ¿Cómo daña el chisme? ¿Cómo daña, mis hermanos, estas cosas? Así que, hermanos, es bueno, sí, pensar que nosotros estamos para corregir, pero también pensar, hermanos queridos, que tenemos que aclarar frente a las autoridades qué es lo que se está diciendo. El amor defiende, aún poniendo en riesgo su propia vida. Su propia vida. Dice que Cristo entregó su vida por la iglesia. ¿Qué estaríamos nosotros dispuestos a entregar por la iglesia? Yo me acuerdo de ese amor que tenía Joab y Abisai, dos generales del ejército de David, que en una ocasión se fueron a la guerra, y la guerra se les presentó de frente y a la retaguardia. Y una frase que le dice Joab, que era un primo de David, a Abisai, su hermano, ambos eran primos de David, hijos de una tía que se llamaba Sardia. Y él le dice: mira, allá hay un ejército. Entonces entresaca uno del ejército y se va contra este ejército, y luego coloca a Abisai frente al otro ejército y dice: mira, esfuérzate y esforcémonos por nuestro pueblo y por las ciudades de nuestro Dios, y haga Jehová lo que bien le parezca. Qué tremenda expresión de amor por el pueblo de Israel. Y ellos ese día fueron triunfantes en la batalla porque tenían un amor muy grande por el pueblo de Dios. Pero también el amor apoya sueños. ¿Saben cuál es nuestro sueño como iglesia? Tenemos dos principalmente: el nuevo templo, donde no se llueva, donde no haga tanto calor, donde no estén estas sillas ya que cansan. Tenemos una visión de un templo lindo. Tenemos un sueño de un templo hermoso. Ese es uno de los deseos fuertes de mi corazón, y quien me sustituya también lo tendrá. Pero el otro sueño, mis hermanos, es un avivamiento y derramamiento del Espíritu Santo sobre cada uno de los miembros de esta preciosa congregación. Un derramamiento del Espíritu. Necesitamos su pureza, de su interés, de su intercesión, de su trabajo arduo para lograr estos dos sueños. Sueños muy interesantes. Entonces,
apoyen este sueño, mis hermanos, con sus ofrendas, con sus diezmos. Yo creo, hermanos, que cuando una persona es fiel a sus diezmos, no hay que pedir ofrendas extras, no hay que decir hay esta necesidad, sino que fielmente la persona que diezma está supliendo las necesidades de la iglesia. Además, que no solamente está supliendo las necesidades de la iglesia, sino que también está sembrando para ser abundantemente bendecido. Amén. Está sembrando para ser abundantemente bendecido. El amor genera sentido de pertenencia. Este sentido de pertenencia no es solo hacerse miembro, va mucho más allá. Significa una identificación personal, la generación de vínculos afectivos, la adopción de normas y hábitos compartidos y un sentimiento de solidaridad para con el resto de los miembros. Esto es sentido de pertenencia. Qué bueno es sentirnos: yo soy miembro de Vida en Acción, pero yo soy iglesia, vida y en acción. La pertenencia es el valor de amor, de agradecimiento y cuidado que se tiene hacia las cosas. ¿Amas esta iglesia? El amor nos lleva a generar respuestas a los interrogantes. En los tiempos del Señor había muchos interrogantes acerca del mismo Jesús. Y en una prédica que el Señor dio sobre el pan, y que todos se fueron, el Señor le dijo a sus discípulos: ¿ustedes también se quieren ir? Y el apóstol Pedro le dice: Señor, ¿y a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. ¿A quién iremos? Hay muchos interrogantes en la iglesia. Hoy en día, con todo esto del progresismo, con todo esto del cambio de sexo en los niños, con todo esto de matar a los niños en el vientre, son muchos los interrogantes en la mente de los cristianos. Pero aquí, gracias a Dios, a través de la doctrina que se da, se contesta, se da respuesta a todos estos interrogantes que el mundo genera. Porque, hermanos, no estamos de acuerdo con el aborto, no estamos de acuerdo con las parejas gays, no estamos de acuerdo, mis hermanos, con muchas cosas que el mundo allá ofrece. Aquí predicamos la palabra del Señor y damos respuestas conforme a la palabra de Dios. Bendito Señor, aleluya. Quiero terminar con un punto más. ¿Cuándo irse de la iglesia? Primero, cuando se pierda, cuando usted vea que se pierde el celo por la santidad, donde ya no se predica contra el pecado, donde se admite el pecado. Ustedes saben que la iglesia de Corinto entró en una crisis espiritual impresionante, porque allí se admitía el pecado, se admitía en una ocasión el apóstol Pablo tiene que arreglar un asunto muy, muy difícil de sexualidad. Se admitía lo sacrificado a los ídolos, se perdió el celo por las cosas espirituales. Entonces, si tú ves que el celo por la vida de santidad se ha perdido en esta iglesia, tendrías el derecho de irte. Cuando se predique falsa doctrina, lógicamente, si se comprueba que es falsa doctrina, y no solo por interpretaciones, pero si hay falsa doctrina, hermano, busca una iglesia donde haya sana doctrina. Cuando ves que se perdieron los principios y valores, cuando se empieza, ustedes saben, hermanos, hay unas divisiones increíbles en la iglesia en Estados Unidos, en las denominaciones, porque algunos han llegado a la aprobación del matrimonio homosexual, la legalización de la unión libre, la legalización el acuerdo con la legalización del aborto, la admisión de
de la inmoralidad sin corrección, y todas estas cosas han generado división. Pero aquí seguimos predicando, hermanos, los valores, los principios y valores de la Biblia, y eso nos hace seguir amando a nuestra congregación. Amén. Cuando haya mala administración de los fondos, esto también, hermano, nunca usted lo va a permitir. Gracias a Dios, aquí tenemos, yo nunca cuento plata. Y gracias al Señor tenemos un presbiterio que vela por el buen funcionamiento de los fondos, de los diezmos y las ofrendas que ustedes dan. Aquí se manejan, hermano, con una tesorería donde se cuenta el dinero, 2, 3 personas, nunca lo cuenta una persona sola. Se establecen unas planillas, se firma cuánto entró, se sella, mis hermanos, y esto es el manejo del dinero. Yo no manejo dinero en la iglesia y nunca lo voy a manejar. Manejo la ofrenda que me dan. Pero cuando hay malversación de fondos, eso también indicaría que no debes estar en una iglesia así, donde hay una mala administración de los fondos. Y por último, cuando la comida sea seca y sin contenido bíblico. Eso le daría a una persona para decir: abandono el redil. Previa aclaración con las autoridades. Sé que Dios nos bendecirá, nos seguirá bendiciendo y seguiremos amando a Vida en Acción Cruzada Cristiana. Bendito sea el Señor. Ahora, quiero decirles que no hay iglesia perfecta, pero ama a la iglesia a pesar de sus imperfecciones. Ora por ella, contribuye para sus sueños y vamos a triunfar todos para la gloria de Dios. Por amor de Sión no callaré, por amor de Jerusalén no descansaré hasta que desde aquí salga como resplandor la justicia y la salvación de Dios encienda como antorcha. Aleluya, gloria sea al Señor. Levántense, hermanos. Los líderes no somos perfectos. Los pastores no somos perfectos. Los hermanos no somos perfectos. Somos una asamblea de imperfectos buscando la perfección en Cristo Jesús, pero conscientes de que no la tendremos en esta tierra sino hasta que el Señor venga. Gloria a Dios. Amén. Si tú ves que tu hermano comete un pecado, comete un error, llámale y amonéstale por la palabra de Dios. Si no tienes la capacidad, háblalo con tu líder, háblalo con tu autoridad. Y cubrámonos la espalda unos a otros. Hablemos bien unos de los otros. Hablemos bien del lugar donde nos congregamos. Hablemos bien de la iglesia del Señor. Amén. Padre, te amamos. Te glorificamos, Señor. Tú eres bueno y tu misericordia es para siempre. Aleluya tu nombre, Padre. Adoramos tu precioso nombre. Gracias, Señor, doy por cada uno de los miembros de esta iglesia, por cada persona que la forma, por cada familia que ha venido a guarecerse bajo tu sombra, Señor, por cada persona que viene a adorar y a buscar tu rostro. Gracias, Señor, por cada persona que da su ofrenda sacrificialmente o tal vez de su abundancia, pero que lo hace con amor. Gracias por cada persona que da su diezmo fielmente y te obedece a ti. Oro por aquellos que todavía no han entendido el principio del diezmo, no han entendido la bendición del diezmo, de la primicia, Padre.
Gracias, Señor, por cada persona que está involucrada en el ministerio. Gracias por cada uno de los que desarrolla en esta iglesia sus dones, sus ministerios. Padre, bendícelos, bendícelos. Gracias por las personas evangelizadoras. Gracias por aquellos discipuladores. Gracias, Padre, por cada persona que viene a ser parte de esta preciosa congregación. Te amo y te bendigo por cada uno de ellos. Oro que tú suplas cada necesidad. Oro, Señor, que sea una iglesia santa, sin mancha, sin mácula y sin arruga. Oro, Padre, que cada uno de los que está aquí, ninguno de ellos se pierda, sino que cada uno sea salvo. Que el día que tú vengas por tu pueblo, Señor, vayamos a encontrarte en las nubes y para ser salvos eternamente y para siempre, como dice tu palabra, y así estaremos siempre con el Señor. Gracias, Padre Celestial. Te amo y te bendigo. Gracias por lo que tú nos darás, Padre, a través de tu pueblo, porque bendecirás económicamente a todos para tener el templo que soñamos, para tener el templo, bendito Dios, no para beneficio tuyo, porque tú recibes adoración en cualquier lugar, sino para beneficio de todos los que vendrán, Señor, a tu presencia por el trabajo y el ministerio de cada uno de los miembros de esta congregación. Te amo y te bendigo, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Gracias te damos, Señor. Gracias te damos, Señor. Aleluya. Mientras están orando ahí, hermanos, ¿cómo ves a tu iglesia? ¿Qué has hablado de tu iglesia? ¿Qué haces tú como iglesia? Que Dios te ayude, mi hermano, a realizar ese llamado que el Señor ha puesto. ¿Y por qué el Señor te ha traído a esta congregación? Mis hermanos, aquí tiene Dios un destino. Aquí tiene Dios un ministerio. Aquí tiene Dios un llamado para ti. En el nombre de Jesús. Iglesia, tienes un puesto en el reino de Dios. Tienes un llamado a ejercer un ministerio y tienes una obligación de dar fruto para su gloria. Y si todos nos amamos y nos cuidamos mutuamente, seremos una congregación de multitudes, no para la gloria del hombre, sino para la gloria de Dios. Amén y amén. Gloria sea al Señor.